Soy Evan Montes de California y ese es mi testimonio. Pero primero voy a dejar a un lado estas cebollas que estoy cortando para el almuerzo para contar mi testimonio. Bueno, a diferencia de las cebollas, mi testimonio no los va a hacer llorar porque no es muy emotivo, es más bien técnico. Entonces, para comenzar desde el inicio, yo nací en Nueva York, en Estados Unidos, y rápidamente me pasé al estado de Virginia, donde crecí, cerca a la capital, Washington, y tuve la mejor infancia. Estados Unidos era un país hermosísimo, maravilloso. Mi infancia fue tal cual como en las películas o las series americanas. Los veranos en lagos, en ríos, en primaveras con flores y deportes en el colegio, los inviernos haciendo hombres de nieve, en trineos, jugando guerra de bolas de nieve. Tal cual como en las películas, así fue mi infancia. Mi infancia fue de película. Bueno, y era muy feliz, todo era muy bueno. Hasta los 9 años que mis padres se divorciaron y entonces ahí comenzó una vida muy inestable. Con decirles que mi mamá se vino para Colombia y mi papá se quedó en Estados Unidos. Y fue una vida de mucho pasar de un lado para otro y en Estados Unidos de una ciudad para otra. Fue muy inestable con decirles que yo pasé por 9 colegios en mi trayectoria escolar entre Colombia y Estados Unidos. Mi adolescencia la inicié en Estados Unidos y en esa época yo era muy americano, muy gringo. Y mi adolescencia en Estados Unidos fue tal cual como en las películas: sexo, drogas y rock and roll. Y eso que yo era de los más juiciosos, pero en mi entorno social había mucho de eso y yo como que estaba como muy expuesto a todo eso. Y duré hasta los 15 años en Estados Unidos y mi papá como que no quería como lidiar con eso más porque yo vivía solo con mi papá. Entonces me mandó para Colombia y en Colombia pues terminé mi bachillerato y mi adolescencia. Y fue un proceso un poco difícil adaptarme a la vida colombiana, al estilo, a la cultura colombiana. Algo que noté fue que los jóvenes colombianos eran más sofisticados, más maduros en comparación a la contraparte americana. Y bueno, me costó mucho como adaptarme a eso. Años me tomó para adaptarme a esa cultura. Y en ese proceso, sin darme cuenta, el país de Colombia, sus raíces como que me estaban envolviendo, como que el país estaba diciendo que tú eres mi hijo. Como que Colombia me estaba reclamando y fue un despertar de que yo era pues colombiano, venía de estas tierras. Y bueno, terminé el colegio y de una fui para servicio militar. Entonces en el servicio militar eran 2 meses de entrenamiento básico y al final de entrenamiento básico llamaron a un sacerdote católico para darnos la bendición para iniciar nuestro servicio militar. Y entonces este sacerdote trajo con él unas Biblias Gedeón, estas que muchos de ustedes conocen, estas Biblias. Esta es la original que me dieron. Como pueden ver, está pues muy viejita. Pero esta fue la original que comenzó todo, creo que de mi vida con Cristo. Nos entregaron una copia de estas a cada persona ahí, cada joven que iba a iniciar su servicio militar. Y bueno, yo no lo esperaba, no sé por qué, pero me dio por leerlo completamente. Cada mañana antes de iniciar mi jornada, yo me ponía a leer un poco, como media hora cada mañana. Leía los evangelios, me gustaba mucho, era fácil de entender, me gustaba mucho Jesús, los hechos de los apóstoles también, fascinante. Ya después de los hechos eran las cartas de Pablo y se volvieron un poco difíciles de entender porque había contextos en esas cartas que pues la Biblia no da los contextos. Y Apocalipsis definitivamente no se entendía nada. Pero siempre tenía la plena convicción de que todo eso era cierto, nunca lo dudaba. Y entonces de eso 2 problemas surgieron. El primer problema que tuve con esto era que
Leyéndolo en un mes, 2 meses, 3 meses, me di cuenta que aquí habían muchas cosas contrarias y opuestas a lo que hacía la Iglesia Católica. Entonces, por decir, la Biblia dice, no llames a nadie en la tierra padre. La Iglesia Católica, todos los sacerdotes los llaman padre. Dice que no practiquen doctrinas de prohibir casarse, y la Iglesia Católica prohíben casarse a las monjas y a los sacerdotes, y así varias cositas. Entonces esto generó un conflicto en mi mente de que ¿por qué la Iglesia Católica está haciendo cosas opuestas y contrarias a la Biblia? Y el conflicto fue en que es imposible que yo en 2 o 3 meses entienda y sepa más que la Iglesia Católica, que lleva 2000 años en existencia. Algo tiene que estar mal conmigo, o no entiendo, pero es que es imposible que yo entienda estas cosas y la Iglesia Católica no. Entonces tal vez yo estoy mal o no lo estoy entendiendo correctamente, o bueno, ahí fue un conflicto que generó en mí. El otro conflicto que generó en mí fue que entendí que Jesús y Dios es muy exigente. Él es muy santo y muy exigente para los que lo siguen. Entonces sí, está todo lo de amor y de paz y de aceptarnos y de salvarnos, pero también está una exigencia de santidad bastante fuerte. El problema que tuve con eso era que yo ya tenía planeado irme después del servicio militar a los Estados Unidos a hacer mi universidad, y ese plan consistía en que yo, tal cual como mi adolescencia fue de película en Estados Unidos y mi infancia fue de película en Estados Unidos, también mi vida universitaria iba a ser de película en Estados Unidos. Yo estaba planeando de fiestas, rumbas, siempre con chicas en bikini, porque yo iba para Florida a hacer mis estudios, y yo pensaba en chicas en bikinis, una en cada brazo, en la playa, fiestas, trago, parrandas hasta toda la noche, mejor dicho, tal como en las películas. Yo tenía eso planeado. Entonces yo en ese momento en mi corazón yo rechacé a Jesucristo, no porque no creía en Él ni nada, sino todo lo opuesto, porque sí creía en Él y sí creía en su palabra de exigir todo lo que Él exigía de santidad y de buen comportamiento. Y yo quería disfrutar este momento de universidad y de fiestas y mujeres a lo máximo. Entonces yo le di la espalda a Jesús. Yo le dije, yo fui como ese joven rico en los evangelios que por su deseo de tener sus cosas materiales le dio la espalda a Jesús, tal cual yo con mi concepto de mi vida universitaria gringa le di la espalda a Jesús. Yo le dije a Jesús, en este momento no, porque yo voy a pasarla rico en Estados Unidos y ahorita no quiero practicar santidad precisamente en esta etapa de mi vida. Pero en retrospectiva creo que Dios estaba escuchando eso y Él dijo, ¿tú me vas a dar la espalda a mí? Pues yo te voy a quitar eso, lo que tú esperabas, ese plan de rumba y de fiestas y de trago y de mujeres, yo te lo voy a quitar. Pienso que eso fue lo que pasó, porque cuando yo regresé a Estados Unidos ya tenía 20 años, 21 años para iniciar mi universidad. Hasta todo ese momento, en toda mi juventud, yo era muy americano, yo era muy gringo, yo era muy parte de la sociedad. Pero cuando volví a los 20 años, no reconocí el país. El país cambió mucho y yo también cambié mucho. Y ya no era un país donde yo me sentía en casa o parte de la sociedad. Yo me sentí como en un país extranjero. Comenzando con los gringos, con los americanos. Bueno, primero que todo, esto es mi experiencia. No estoy diciendo que es tal cual para el país o la sociedad. Simplemente es mi experiencia. Lo estoy contando a través de lo que yo experimenté, a través de mis ojos. Cuando yo volví allá, noté que los americanos, así como cuando yo era adolescente en Estados Unidos, eran muy inmaduros y todo era como de ser muy inmaduros, seguía lo mismo en la universidad. Eran como inmaduros comparado a lo que eran los colombianos de la misma edad, que eran un poco más sofisticados. Entonces, eso fue lo primero que noté. Que seguían como en esa inmadurez. Segundo, vuelvo y digo, mi experiencia, me parecían que se habían vuelto más superficiales. Siempre el tema de las conversaciones era de lo que
uno tenía, lo que uno poseía, quién era uno, qué tenía uno, quién conocía, cosas como muy superficiales. Pasaron los años y nada, no me adaptaba a Estados Unidos, no me adaptaba al estilo, a la cultura, al entretenimiento. El caso es que no podía como que entrar en esa socialización, en ese entorno, y terminé todos esos planes que yo tenía de pasarla de película. Nada. Entonces yo cuestionaba, ¿soy yo? ¿Es el país? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque yo ya no entiendo este país, esta sociedad. Y bueno, en un trabajo que tuve durante la universidad fue de valet parking, de parqueo de carros en ballet, y muchos de los que trabajaban ahí también eran universitarios que venían de otros países. Yo tenía amigos de Indonesia, de Salvador, de Nicaragua, y yo me juntaba con ellos. Entonces yo cuando hablaba con ellos les preguntaba acerca de si se iban a quedar en Estados Unidos o si se iban para sus países, y todos tenían como esa misma sensación de que Estados Unidos se sentía vacío para ellos, que ellos querían regresar a sus países de origen, que estaban ahí pues para estudiar, para hacer plata, pero después que no eran felices. Y en ese momento yo entendí que no era solo yo, sino que algo había sucedido con este país que se sentía vacío. Entonces ¿qué fue lo que pasó a Estados Unidos? Porque Estados Unidos históricamente era es muy cristiano, pero algo lo transformó, algo sucedió que se sentía vacío. Y creo que la mejor explicación que tengo para eso es que mi primer día de universidad, cuando ese primer día de inauguración pues del año, habían como bancos, habían kioscos de varios bancos en la entrada de la universidad. ¿Qué hacían esos kioscos de esos bancos? Estaban ofreciendo tarjetas de crédito a los que estaban ingresando a la universidad. Entonces tenían regalos, tenían como cosas que regalaban si uno firmaba para una tarjeta de crédito con ellos. Y ellos, yo les preguntaba de qué trataba, y ellos decían, no, pues aquí firmas y te damos un regalo y te damos una tarjeta de crédito. Yo les decía, bueno, es que yo soy recién llegado de Colombia y pues no tengo como nada aquí. Y ellos decían, no importa, solo tienes que firmar y te damos la tarjeta de crédito. Y yo, solo tengo que firmar, ya, solo una firma y me dan una tarjeta de crédito, no lo podía creer. Y encima de eso me daban un regalo, me daban como como un morral o una cosa pues para los estudios. Y yo pues, wow, esto es muy fácil, aquí sacar una tarjeta de crédito es muy fácil. Y entendí por qué lo hacían tan fácil, porque en retrospectiva ya entiendo de que la idea era tal cual como los narcotraficantes cuando entran en un sector de la ciudad, que regalan muestras gratis, que tienen a sus vendedores, van a los colegios y regalan muestras gratis de droga a los estudiantes y a los jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos desarrollen una adicción y con eso se vuelven clientes para los narcotraficantes. Pues mismo concepto. La idea de los bancos era crear adicción al crédito, a compre ya, pague después. Para jóvenes, los jóvenes no somos o no éramos o no son muy experimentados en este tipo de cosas, en deuda, en manejo de dinero, administrar el dinero correctamente. Los jóvenes son muy apasionados, quieren comprar cosas, quieren tener buena ropa, tener cosas chéveres, tener cosas que de moda y última tecnología. Los bancos saben eso y estaban prácticamente regalando tarjetas de crédito con cupos de hasta $1,000 para que uno gastara todo lo que quisiera, comprara lo que quisiera y generar ese estilo de vida de compre ya, pague después. Entonces lo que en una época era una cultura como muy
cristiana, muy centrada en la familia, eso se fue dejando para enfocarse en el individuo y manipularlo hacia lo material y siempre estar como bombardeándolo con ofertas y cosas y la necesidad de siempre estar como a la moda y tener lo último en tecnología y tener esto y tener lo otro, y cambió la mentalidad de toda la sociedad, yo creo, a enfocarse mucho en lo material y en lo comercial y en lo que las posesiones de uno, y por eso en retrospectiva, por eso creo que me parecían tan superficiales y tan huecos los americanos en sus conversaciones, en sus formas de ser. Creo que fue por eso, creo que fue porque se volvió muy materialista, muy comerciocéntrico. La sociedad se volvió muy enfocado en cosas, en posesiones. El caso es que para mí esa adicción se volvió mi realidad. Después de durar allá 7 años, 6 años, ya al final yo estaba con 5 o 6 tarjetas de crédito, y siempre con esa necesidad de comprar, porque sí. Y entendí que el sueño americano se volvió más bien una realidad de crédito. El sueño americano es de trabajar y tener pues posesiones y comprar cosas, pero ya me había dado cuenta que todas esas posesiones que tenían todos los americanos eran en realidad deuda. No había sueño americano, se convirtió en deuda, el negocio de los bancos. Los bancos compraron los sueños de los americanos y lo convirtieron en deuda. Y eso mentalmente y psicológicamente ya me tenía muy afectado, porque yo ya me sentía como un ratoncito en esas ruedas, girando. Sentí que esa era mi vida, de trabajar para consumir, y consumir para endeudarme, y endeudarme para trabajar, y era como ese ciclo vicioso. Y estaba desesperado al final. Yo tenía que salirme de ese país, y eso fue lo que hice. En cuanto a mi relación con Dios, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo seguía con mucha curiosidad acerca de la Biblia y de las cartas de Pablo, que no entendía muy bien, y yo quería entender eso, quería entender de qué trataba esas cartas. Y una de las cosas que hice fue comprar este libro. Este libro antes tenía una portada toda brillante, toda bonita. Este es el libro, cuando llegué a Estados Unidos, se llamaba The New Bible Companion, y era como para entender la Biblia, de qué trataba la Biblia, pero como ven es súper grande. Y lo mismo, no sabía ni dónde comenzar con esto. Era una cuestión de que necesitaba como orientación, como guianza en el tema. E igual yo veía las comunidades cristianas en Estados Unidos, no me interesaban, porque yo seguía siendo esa persona introvertida, reservada, no muy sociable. Y yo veía como esas comunidades cristianas, los jóvenes cristianos, como, ay, yo amo a Dios y Dios es lo máximo, y Jesús, yo amo a Jesús. No conectaba muy bien con eso, porque era como algo muy emocional de parte de ellos, y yo era una persona pues muy reservada emocionalmente, muy introvertida. Entonces no conectaba bien con esas comunidades, con eso que yo veía con el cristianismo americano. Cuando tenía como 26 años, estaba ya que no podía seguir en Estados Unidos porque me estaba enloqueciendo con ese estilo de vida. Tenía un amigo en Londres y él me dijo, vámonos a Londres, comenzamos una banda de rock y nos volvemos famosos, y va. Me fui a Londres 3 meses y pensé, listo, esto es lo que necesito, es salirme del país. Y me fui a Londres, a Inglaterra, peor. Si Estados Unidos era difícil para adaptarme, Inglaterra era prácticamente otro planeta. Entonces duré ya 3 meses, me pasé de enloqueciéndome en Estados Unidos a deprimiéndome en Inglaterra, y yo dije, no, definitivamente tengo que regresar a Colombia. Ya no hay lugar en este planeta Tierra para mí sino Colombia. Voy a plantar raíces aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, pensé que ya todo estaba bien, ya me sentía más cómodo, ya volví como a normalizar mi vida, mi estado mental, hasta que llegué a los 30 años y algo pasó como así, de noche al amanecer. Amanecí aburrido con todo. Desde los 27 años a los 30 años volví como a esas mismas rutinas sociales de amigos, de ir a bares, de ir a discotecas. Y ya como a los 30 años ya le cogí un fastidio
tan enorme a esas cosas, al trago, a las salidas a discotecas, a bares, a la música, las mujeres, a emborracharse, y me parecía tan vano, y yo decía, esto no puede ser de lo que trata la vida tiene que significar algo más de esto. Y en ese momento otra vez empecé a buscar a Dios. Entonces yo por primera vez en mi vida fui a misa solo. Yo pensaba que ya a 30 años ya era maduro, ya era grande, entonces era cuestión de ser ya un adulto para ir a misa, para sentirse bien, porque yo cuando iba a misa con mi papá cuando era chiquito era lo más aburridor de este mundo, y yo pensé, bueno, eso era porque yo era joven y era un niño y ahora soy adulto. Entonces fui a misa por primera vez como adulto solo. Y pensé que, bueno, ya aquí voy a comenzar mi relación con Dios. Y fui a misa y fue exactamente igual de aburridor que cuando tenía 9 años, 10 años y iba a misa con mi papá. Y dije, no logro conectarme con Dios. Entonces hice lo que muchos hacen, crean su propia religión. Su religión de voy a ser una persona buena. Entonces esa va a ser mi relación con Dios. Yo voy a ser una persona buena y listo. Pero ya no sabía qué hacer, ya no sabía de qué trataba la vida, cuál era el propósito de la vida, si eran, no sé, mujeres, fiestas, o era arte, ir a la ópera, ir a museos. No sabía qué hacer, todo me era increíblemente aburridor. Y mi vida como que no tenía propósito. Yo decía, Dios mío, no puede ser que la vida trata de trabajar, consumir, y trabajar más para consumir más y consumir más y terminar trabajando más. No podía creer que de eso trataba la vida y no sabía qué hacer. Y ya me estaba resignando a que, bueno, eso es la vida, pues hagámosle, trabajemos y consumamos y bebamos, que mañana moriremos. Hasta que conocí a una chica de la costa y nos conocimos aquí, éramos semi vecinos. Y bueno, empezamos a salir y la pasábamos bien, nos entendíamos muy bien, y ella empezaba a que yo asisto a una iglesia, pues quiero invitarte a mi iglesia. Y yo, mire, eso no es lo mío, ya lo intenté, gracias. Y bueno, ella lo dejaba ahí hasta la próxima cita cuando salíamos. Mira, que quieres ir a mi iglesia, yo voy cada domingo, quiero invitarte. Y yo, no, es que no es lo mío, gracias, yo no te entiendo. Y yo sé que eso es importante para ti, pero bueno, no es lo mío. Y entonces en mi mente yo me decía, a ver, si yo quiero ser como más maduro, si quiero ser como más estable, yo tengo que empezar a como que a abrirme a la gente y hacer lo que para otras personas es importante. Y si yo voy a tener una relación sentimental con esta chica, pues tengo que como que hacer cosas que a ella le gusta, para que las cosas que para ella son importantes. Entonces ya la siguiente vez que ella me invitó, porque ella siempre me invitaba cada vez que nos veíamos, entonces yo dije, bueno, vamos a tu iglesia y vamos. Entonces pensé que eso era algo necesario para una relación, para que fuera exitosa, hacer lo que a la otra persona le gusta. Y bueno, fuimos a la iglesia y entonces era una iglesia evangélica. La primera vez que iba a una iglesia evangélica, y la alabanza, pues todo el mundo bailando y eso, daban vuelticas y las manos arriba, y me pareció rarísimo, pero bueno, así es como la primera vez para cualquiera que entra en una iglesia evangélica. Y entonces terminó la alabanza y comenzó el pastor a predicar, y siempre lo recuerdo, tenía la Biblia abierta y estaba hablando sobre el Apocalipsis. Es más, estaba como enseñando acerca del libro de Apocalipsis. Y en ese momento yo quedé, wow, esto por primera vez en mi vida, esto es lo que siempre había como buscado en esta relación con Dios. Alguien que me explicara de qué trataba la Biblia, cómo se entendía. Y por primera vez en mi vida había un pastor, un hombre religioso, un hombre en un púlpito. No estaba dando un sermón, sino tenía la Biblia abierta en su mano. Yo nunca había visto eso.
y él estaba enseñando directamente de la Biblia. Y yo estaba, oh, wow, Dios mío, esto es lo que siempre he buscado, esto es lo que siempre he anhelado, entender la Biblia, que alguien me lo explique. Y quedé fascinado con el pastor y con ese sermón, porque fue una enseñanza del libro de Apocalipsis, y yo estaba fascinado, me encantó. Y el pastor, yo me acuerdo, era una iglesia grande, habían como 500 personas, y el pastor dijo algo. Se habló como a los que estaban ahí por primera vez y dijo que vuelvan. Yo los desafío a que vengan 4 domingos acá y ustedes le van a dar su vida a Cristo. Y yo lo escuché como si me estuviera hablando personalmente a mí, y entonces yo dije, ok, ¿sabes qué? Hagámosla. 4 domingos voy a venir a ver qué pasa. Y larga historia corta, fui 4 domingos y ahí fue donde me convertí. No después de 4 domingos, sino me integré a la iglesia y me bauticé y entré a servir en ministerios, y ahí fue donde me di mi vida a Cristo en esa iglesia. Y esa chica hoy en día es mi esposa. Entonces doy gracias a Dios por ella, porque ella es una mujer de más sabiduría que yo, y ahorita les explico por qué. Entonces, los primeros años de mi relación con Dios, yo era muy metido en el estudio, porque eso era lo mío era como analizarlo, entenderlo, comprenderlo, mirarlo cuidadosamente. No era de cosas de emociones, yo nunca fui como muy emocional en esos temas, entonces lo mío era mucho más analítico. Y yo leía la Biblia, miraba como cosas en internet de enseñanza bíblica, ya empezaba a entenderlo mucho mejor. Y yo estaba metido con mi novia en esa época, mi esposa actualmente, nos metimos mucho en la iglesia, en ministerios, servíamos mucho, íbamos entre semana, íbamos a reuniones de ayuno, a reuniones de oración, de intercesión, y estábamos involucrados en ministerios en los domingos. Entonces éramos muy activos, muy apasionados por Dios, por la iglesia, por la palabra. Y bueno, en una de esas reuniones de oración, era como pues poquita gente iba, era entre semana, y entonces estábamos ahí como en esas intercesiones, esas oraciones intensas con el pastor y todos ahí clamando, y el pastor dijo, pídanle a Dios, pidan cosas para su vida. Y en eso yo me acordé de que había uno de los 9 dones, creo que son 9. Uno de esos dones es el don de la sabiduría. Y yo en ese momento, un momento de esos de oración intensa, pedí sabiduría a Dios. Y en retrospectiva, creo que Él dijo, ok, tú quieres sabiduría, yo te voy a dar sabiduría. Y creo que eso fue un comienzo de lo que es donde estoy actualmente. En retrospectiva, hablando de forma figurativa, yo creo que pasó algo por el estilo de esto. Dios dijo, listo, te voy a dar lo que tú me has pedido, sabiduría. Entonces comencemos con esto. Comencemos aquí. ¿Qué es esto? Esto es: yo soy Dios, yo soy amor, yo soy paz, yo soy misericordia, yo soy humildad, yo soy felicidad, gozo, todas esas cosas. Yo soy amor, yo soy un Dios de amor. Y bueno, yo dije, muy bien, yo entiendo, Dios, pero eso son cosas para niños, eso son cosas como para gente básica, eso es muy simple. Dios, yo quiero sabiduría, yo quiero lo profundo, los misterios, yo quiero entender todo eso lo que hay en tu palabra que tienes para revelarle a los que te buscan. Y Dios dijo, ok, ¿tú quieres eso? Listo, comencemos. Vamos por acá, voy a mostrarte unas cosas increíbles. Y íbamos por ahí y yo, wow, esto es increíble, Dios, estas cosas que me estás mostrando, fascinante, increíble. Y Dios me decía, no, figurativamente hablando, ¿no?
no es por ahí, es por acá, es que te voy a mostrar unas cosas increíbles que jamás te imaginarás. Mejor dicho, yo, wow, Dios, esto es increíble lo que me estás mostrando, todo esto es fascinante. Y Dios me decía, no, es que eso no es nada, es que te voy a llevar en una revelación tan increíble que no te imaginas. Y yo, uy, esto es increíble, wow, qué revelaciones, Dios mío. No, por ahí no es. Y así yo me iba por acá y Dios me decía, no, que por ahí no es, que te voy a mostrar la revelación más grande que jamás hayas visto, que jamás te hayas podido imaginar. Y finalmente me llevó a esa revelación. La revelación de revelaciones me llevó exactamente donde comenzamos. La revelación de yo soy amor, yo soy paz, yo soy gozo, yo soy felicidad, yo soy manso, yo soy humilde. Cuando llegó a mostrarme esta revelación, este círculo, ponle tú, representa 10 años de revelaciones y de trayectoria con Dios. 10 años para volver a de donde partí. Entonces, cuando yo volví a este punto otra vez, dije, cuando Él me mostró esa revelación de que Él es amor y Él es paz y gozo, yo lo primero que hice fue, en vez de decir, wow, qué increíble, lo primero que hice fue, oh no, lo hice todo mal. Una cosa es ver esto de Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, verlo de esta forma. Y otra cosa es verlo de esta forma y entender de lo que realmente trataba. Me explico. Quiero explicar todos estos puntos, todos esos X ahí. ¿Qué son todos esos puntos? Este círculo, las revelaciones de este círculo tratan primordialmente de la ley de Moisés, de que la ley de Moisés sigue vigente para que los cristianos la sigan en las iglesias. Eso es como lo que representa estas revelaciones de este círculo. ¿Qué representan estos puntos, estos X? Representan a donde yo pensé que esto me estaba llevando, pero que en realidad eran errores. Estos puntos de acá representan orgullo, que Dios me estaba mostrando estas verdades, estas revelaciones, y yo empecé con una actitud de orgullo de que yo entiendo esto, yo estoy en lo correcto, y las iglesias están en el error. Estas de acá representan conflictos. Por este orgullo generó estos conflictos. Entonces era de que no, es que ustedes lo están haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien. Estos X de acá representan rechazo. Por estos conflictos, por este orgullo, empezó el rechazo. No, es que las iglesias están mal, yo estoy bien. Estos de acá, las divisiones que empezaron entre yo y las iglesias o los hermanos, por eso mismo, porque ellos no estaban en la ley, yo sí estaba en la ley, yo lo tenía correcto. Estas de acá representan frustraciones, mi frustración con la iglesia, con hermanos, y empezaron obras muertas de mi parte, la hipocresía, un espíritu de fariseo, yo lo llamaría de esa forma. Entonces, cuando Dios me llevó acá, entendí de que pude ver todos estos puntos y lo absolutamente mal de lo que estaba haciendo. Porque lo más importante, el fundamento de absolutamente todo, es lo espiritual. Si lo espiritual no está bien fundamentado, todo lo demás no sirve de nada, cae. Y es lo que nos dice la palabra, que el hombre prudente es el quien construye su casa sobre la roca, no el que construye su casa sobre la arena. Si consideramos estos dos elementos, la casa y la roca, vemos que están representando esas dos dimensiones. Una dimensión que es espiritual, que es de Dios, otra dimensión que es material, que es física. La roca es
un producto de Dios. El hombre no hace rocas, eso es de la naturaleza, eso es creación directa de Dios. Una casa ya es una estructura creada artificialmente por manos humanas, o sea, representan las obras del ser humano. Las obras del ser humano, del hombre, tienen que estar bien fundamentadas sobre la roca, sobre Dios, sobre lo espiritual. Entonces, si tú puedes crear una mansión, pero si pones esa mansión hermosa sobre un fundamento malo, esa mansión va a terminar siendo destrucción y peligro para uno. Entonces es mejor una choza de madera sobre una roca que una mansión hermosa sobre la arena. Y eso es lo que yo tenía mal en toda esta trayectoria. Esos 10 años que representa ese círculo, que no tenía ese amor, esa paz, ese gozo, en las cuales cimentar las obras de la ley, el entendimiento de la ley, la práctica de la ley y lo demás. Porque estaba usando la palabra de Dios, las leyes, el Torah, para generar todo lo opuesto a los frutos del Espíritu. En vez de paz, frustración y debate. En vez de amor, rechazo. En vez de gozo, frustración e ira. Y esto lo habla la Biblia, pero vuelvo y digo, uno cuando lee la Biblia así, es muy diferente cuando lee la Biblia así, con los ojos abiertos. Por eso es que leyendo cosas como 1 Corintios 13, donde dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes saben que la iglesia cristiana rechaza la Torah, la ley de Moisés, y pues muchas veces como que leen cosas como esta y piensan que es que Dios ya no quiere obras, no quiere leyes, quiere amor y misericordia y lo espiritual. Y no es eso, sino es el orden. Primero lo interno, primero los frutos del Espíritu y luego las obras, como los sacrificios, las ofrendas. Es equivalente a cuando un hombre le lleva flores a una mujer para contentarla, para que ella se sienta amada. Esas flores no representan nada en sí mismo, sino que son una extensión del hombre, de su corazón. Entonces, si el hombre es malo y trata mal a la mujer, esas flores no van a contentarla a ella, no van a significar nada para ella. Pero si el hombre es bueno y la ama y tiene un corazón muy grande por ella y amor muy grande por ella, y le entrega esas flores para la mujer va a ser maravilloso, va a ser algo hermoso, porque es una extensión de lo que hay dentro del corazón del hombre. Es lo mismo con las obras, las leyes, los sacrificios, las ofrendas. Debe ser una extensión de quien lo está presentando. Debe ser una extensión de lo que hay en el corazón. Pero en estos contextos, como Oseas 6:6, el pueblo era muy rebelde, era malo, y les estaba trayendo ofrendas y sacrificios a Dios. Y Dios dijo: no, es que ustedes no entienden. Sacrificios y ofrendas para mí no significan nada, sino viene de un corazón que es espiritual, lleno de frutos del Espíritu, de amor, de gozo, de respeto, de obediencia, de honra y todas esas cosas. Y eso es lo que pasó en Génesis 4 con la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Mírala como el orden de sucesos. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, fíjense en el orden, que primero Dios mira a la persona y luego mira la ofrenda, lo material, lo externo. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces, cuando Dios se refirió a Caín, cuando le habló a Caín, en ningún momento hizo referencia a la ofrenda, a lo externo, a lo material. En todo momento era referencia a Caín, a la persona de Caín. Dios no aceptó la ofrenda de Caín por algo que veía en Caín, no en la obra o en la ofrenda. Porque Caín tenía algo muy malo dentro de su corazón,
y vemos que eso malo era un odio a su hermano y por eso lo terminó asesinando unos versículos más adelante. Y por eso es que en Mateo 5 se lee: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces todo tiene que estar fundamentado en lo espiritual, en el amor, en la paz, en la mansedumbre, en la buena comunión con el prójimo y con el hermano y con Dios. Y si eso no está en tu corazón, entonces de nada sirve lo externo, lo material, las leyes, las obras. Entonces quiero hablarles sobre esa trayectoria, de esos 10 años más o menos de que trata este círculo. Pasó un tiempo en la iglesia y descubrieron que yo hablo inglés y entonces me pidieron que yo fuera traductor para pastores americanos o británicos que venían a visitar. Y entonces yo los acompañaba cuando venía un pastor a visitar Bogotá. Yo lo acompañaba, yo era su traductor e íbamos a varias iglesias en la ciudad de Bogotá, en todo tipo de barrios, en todos los estratos. Íbamos a barrios populares y pobres, íbamos a barrios de gente adinerada y todo en medio. Y noté algo, y siempre era como lo mismo. Comenzaba la alabanza y todo el mundo feliz, daban vuelticas, brincaban con las manos en el aire y todo el mundo feliz y cantaban a todo pulmón, y siempre terminaba igual. El pastor hacía un llamado al altar, un llamado para los que estaban en necesidad, los que tenían un problema, los que estaban con falta de empleo o tenían, no sé, carga emocional o cualquier cosa. Siempre hacía como al final ese llamado al altar para gente que necesitaba oración. Y siempre era como un 80% para arriba, 80, 90, incluso de 80% a 100% de la iglesia pasaba al altar llorando, clamando, en dolor, en desespero, en frustraciones, fuera por lo que fuera económico, salud, no sé, cosas, traumas. Entonces, ya después de varias de esas experiencias, noté que eran todas las iglesias, en cualquier estrato, siempre era lo mismo. Todo el mundo comenzaba súper emocionado, felices, y terminaban en derrota. Entonces yo veía eso, yo miraba eso y yo decía: algo está mal, esto no tiene sentido. Porque si la palabra dice que Dios provee, sana, da, protege, guarda, cuida, todas esas cosas necesarias para una vida digna y buena, ¿por qué hay tanta gente desempleada, enferma, con traumas, con dolencias, con necesidades? Algo está mal. O Dios es mentiroso o estamos haciendo algo mal como iglesia. Entonces, en oración con mi esposa en casa, muchas veces orábamos a Dios y ella recibía como palabra de Dios, y muchas de esas palabras muchas veces eran versículos de la Biblia, y cuando nosotros mirábamos, los versículos trataban de cosas de la ley. Poco a poco, con el tiempo, empecé a entender de que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en su ley, porque su ley es vigente, y entendí eso. Pero otra vez la confusión de que, pero la ley es vigente, pero porque la iglesia no lo practica, y la iglesia lleva mucho más tiempo en esto que yo, es imposible que yo sepa más de la iglesia en tan corto tiempo. Otra vez ese conflicto, otra vez esa falta de dirección y de guía en cuanto a ese conflicto, hasta que llegué a una página de internet que se llama El Shaddai Ministries.us. Y ahí conocí a un pastor que se llama Mark Biltz. Y este pastor hablaba de todo eso de una forma tan clara que realmente creo que Dios me mostró a ese pastor, me llevó a esa página de internet. Otro ministerio que conocí en línea fue uno que se llama TakeHisHeart.com, y este ministerio asegura tener un profeta,
Y empecé a mirar las enseñanzas y las cosas que tenían, el material que tenían en su página, y era muy buena, al punto que en oración con mi esposa y en ayuno empezamos a pedir confirmación de que si ese realmente era un profeta, y tuvimos confirmación de que sí, él es la persona en ese ministerio, es un profeta, y las cosas que él tenía, el material que él tenía en esa página, que tiene en esa página, es revelación de Dios. Y entonces era algo muy fascinante. Y básicamente de esa página trata de que la iglesia tiene 3 manchas, que tienen que deshacerse de esas 3 manchas para ser la novia de Cristo. Y bueno, me pareció algo tan increíble, una revelación tan asombrosa, que yo escribí un libro e incluir la información de esa página, con permiso de ese ministerio, incluir la información de esa página en el libro. Y en mi mente yo estaba emocionado de que wow, esto es revelación de Dios. Él va a corregir los errores de la iglesia, y yo soy como el que va a presentar esta información aquí en Colombia, en las iglesias. Voy a comenzar con la iglesia donde estoy, y yo estaba muy emocionado, hice el libro y estaba todo emocionado que wow, vamos a hacer una iglesia que vamos a estar en los caminos correctos de Dios. Y llevé el libro al pastor y se lo entregué. Bueno, pasó como 3 días, 4 días, me devolvió el libro, y el pastor rayó el libro con un esfero rojo, y estaba súper ofendido con la información que leyó en ese libro. Entonces yo quedé como en shock. Yo en mi mente pensé que wow, que todo el mundo iba a ser emocionado como yo, que el pastor iba a ser que el pastor iba a estar emocionado de estas correcciones, que íbamos a entrar en el pacto, en las bendiciones con Dios. Y todo lo contrario, el pastor increíblemente ofendido conmigo. Yo no lo hice con ese propósito, obviamente. Para mí era algo de emoción. Esto iba a ser un antes y un después, de una forma muy positiva, pero no como que no considere que otros lo pueden tomar de otra forma. Me salí de la iglesia como para no ser conflictivo con el pastor, y también porque me di cuenta que como que no comuniqué bien el mensaje del libro de una forma, no sé, no lo comuniqué bien. Nos pasamos a una iglesia pequeña cerca del barrio. La iglesia anterior era grande y esta era pequeña, muy pequeña, era pequeñita. Entonces en mi mente yo otra vez pensé, ya sé, yo tengo que presentar esta información a esta iglesia, una iglesia pequeña, humilde, que sea más abierta a cambios. El problema fue que la otra era muy grande y muy establecida, entonces yo tengo que comenzar con algo pequeño. Y lo mismo, volví a presentar la información poco a poco, y mucho rechazo, hubo conflicto, lo mismo, tuve que salirme. Y ya para esta vez en mi mente yo me frustré mucho, y yo dije, no, es que no trata ni de grandes ni de pequeñas iglesias, es la iglesia en general, están mal, yo estoy bien, yo no puedo estar en iglesias mal. Me salí de la iglesia. Duré como 1 año y medio fuera de la iglesia, y con mucha frustración. Pero gracias a Dios, gloria a Dios por las mujeres que son mucho más afinadas, mucho más sintonizadas con lo espiritual. Y mi esposa, pues ella o Dios la usó a ella para como enderezar mis caminos, o mi forma de entender las cosas. Ya después de 1 año y medio, mi esposa dijo, mira, ya no más tú con tu rebelión contra las iglesias. Yo voy a volver a la iglesia y voy a llevar a mi hija. Y yo me quedé callado. Yo realmente no podía como protestar contra eso, porque yo estaba perdido. Yo no sabía qué hacer. Y mi esposa y mi hija, mi esposa encontró una iglesia otra cerca donde vivimos, y comenzó a asistir, y me dijo, bueno, tú también tienes que ir, tenemos que estar unidos, tú no puedes quedarte en casa mientras yo y la hija nuestra vamos a la iglesia, ¿no? Y yo acepté, porque ella tenía toda la razón.
Y ya en ese momento ya estaba llegando a este punto y me estaba dando cuenta de que no, realmente no trataba de si yo tenía la razón o no tenía la razón, si yo estaba en lo correcto y ellos estaban en el error. No trataba de eso, trataba de si yo iba a ser obediente, humilde, manso, tener paz y tener gozo y tener amor con todo lo que yo conocía acerca de la ley, todo lo que yo veía que se estaba haciendo mal en las iglesias, todos los errores de los pastores. Si yo iba a poder tener paz con eso y amor por ellos y ser unido a ellos a pesar de X o Y razones. Y entramos en esta iglesia, llevamos 5 o 6 años en esta iglesia y nos está yendo muy bien. Entonces, ¿es una iglesia que practica ley y Torah? No. Pero es una iglesia que tiene frutos espirituales, tiene mucho amor, tiene gozo, tiene paz, tiene frutos espirituales. Y yo estoy ahí no para traer mi mensaje de correcciones o lo que están haciendo mal. Estoy ahí como alguien humilde que se somete a los pastores, que respeta el sitio, respeta a los demás, y estoy ahí con amor y con gozo. Tengo mi vida personal, mi esposa y yo practicamos la ley y seguimos el Torah, pero lo hacemos de forma personal. Tenemos nuestra vida personal y tenemos la iglesia. Entonces no necesariamente mezclamos los dos. Vamos a la iglesia y estamos allá en paz, en armonía, en gozo, en fraternidad. Y en nuestra casa, en nuestra vida personal, pues practicamos las cosas de Dios y no necesariamente tiene que haber conflicto entre ambas cosas. El hecho es que yo estoy viendo que muchos de ustedes están haciendo este mismo recorrido mío y pueden estar como desviándose más de por acá o por acá, y lo que yo quiero es que no aprendan de sus errores, sino que aprendan de mis errores y se ahorren todo este tiempo de errores. Esto para mí representa más o menos 10 años. Yo lo que quiero es que ustedes hagan algo más parecido a esto, o a esto, que en vez de 10 años sean 5 años, o en vez de 5, 3, o en vez de 3, 1 año. Simplemente que se ahorren todos estos problemas. Y es que estoy viendo que muchos de ustedes están teniendo estos mismos problemas míos: conflictos, debates, frustraciones, divisiones. Entonces quiero hacerles estas recomendaciones para que por favor lo consideren de forma muy seria y lo empiecen a implementar. Lo primero es que entiendan que la iglesia no es su enemigo. La iglesia, ellos, los que están en la iglesia, los que no practican Torah, son tan hijos de Dios como usted o yo. Las obras no nos hacen ni más ni menos hijos de Dios, ni más ni menos salvos a vida eterna. Muchos, cuando llegan al entendimiento que la ley sigue vigente, lo primero que empiezan a pensar es cambiar de iglesia, buscar una iglesia que sí sigue la ley, que sí practica Torah. Entonces, en mi propia experiencia, no es recomendable esto. Primero porque el hecho que una iglesia esté practicando la Torah no significa que tenga frutos espirituales o que esté bien fundamentada. Entonces no salgan de sus iglesias, por lo menos no salgan por eso. Y si se van a salir, pues que sea que Dios sea quien los está dirigiendo o mostrándoles otra iglesia, pero que no sea por rechazo a la iglesia donde están. Porque si es una iglesia que tiene buenos frutos del espíritu, si es una iglesia que ha demostrado amor y respeto, pues no veo como una necesidad inmediata de irse de esa iglesia. Si se van a quedar en sus iglesias actuales evangélicas y van a empezar a practicar la ley, háganlo en paz. No lo hagan, no lleven eso que van a empezar a practicar, no traten de imponerlo a la gente en la iglesia, con la gente con quien usted se relaciona en la iglesia. Muchos dirán que no, que uno tiene que decirle que ellos tienen que practicar la ley, que la ley sigue vigente y eso es lo otro. Y sí, estoy de acuerdo, pero es que hay problemas, no es tan sencillo. Primero que todo porque la cultura y la historia evangélica de las iglesias es de rechazar la ley. Hay que traer la ley, Torah, ese entendimiento a las iglesias, estoy totalmente de acuerdo, pero la forma que se hace definitivamente no es
usted allá entrando de cabeza y diciéndole a todo el mundo, todos están mal, que hay que implementar la ley. No, de esa forma no la es. En mi experiencia, en esos 10 años de errores, eso es lo que he aprendido. Número 1, 0 conflictos. No entren en conflictos ni debates con absolutamente nadie. Todo ese tiempo que ustedes dedicarían a debatir y pelear con personas, no, más bien dedique todo ese tiempo en estudiar la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque eso de la ley y de Torah requiere de mucho estudio. Pues no tanto de ley y Torah, sino de cómo todos esos versículos en el Nuevo Testamento no están en conflicto con la ley, sino de cómo eso está hablando del judaísmo y de cómo eso es compatible con la ley. Y usted tiene que entender muy bien cómo toda la Biblia es compatible y es en armonía. Y eso requiere de tiempo y eso requiere de cosas que son extra bíblicas, porque la Biblia no habla del judaísmo, o sea, menciona el judaísmo, pero no explica bien el judaísmo, ni da como un antecedentes de qué son los fariseos. No es una enciclopedia, no tiene como esa información de todo el contexto, simplemente da las narrativas, pero uno tiene que ir aprendiendo acerca de los personajes en la Biblia, el entorno social, político, religioso. Todos esos factores ayudan mucho a explicar todas las cosas que habla el Nuevo Testamento en cuanto a la ley. Entonces eso requiere de tiempo y dedicación y requiere de años. Entonces enfóquese en eso, más bien en ser bien entendido en todos esos versículos conflictivos para explicarlo más adelante. ¿Por qué? Porque es cierto que las iglesias tienen que entender que la ley sigue vigente, pero ¿cómo se va a hacer ese proceso? La forma que se va a hacer es que Dios te va a usar para hacer esos cambios. ¿Y cómo Dios te va a usar? Tú primero que todo tienes que tener esa humildad y ese amor y esa mansedumbre. Tienes que tener primero ese fundamento espiritual. Segundo, tienes que tener el conocimiento, el entendimiento y el estudio para explicar bien esas cosas. Entonces, cuando tú tienes esas dos cosas, cuando tienes ese fundamento y el conocimiento, entonces Dios va a decir, ok, yo te voy a usar a ti y voy a traer gente a ti para que tú les expliques. Entonces van a empezar a llegar personas, y te van a preguntar, ¿tú por qué observas el Sabbat? ¿Tú por qué no comes cerdo? Pero si aquí en Romanos dice, aquí en Galatas dice, aquí en Hechos dice, tú vas a tener la capacidad de hablarle de una forma inteligente, una forma respetuosa, con buenos argumentos, de una forma que a esa persona le quede, wow, esto tiene sentido, eso me gusta, tengo que investigarlo. Eso va a permitir que el Espíritu de Dios obre en toda esa situación para que se generen esos cambios, y va a ser poco a poco, uno por uno, y va a ser totalmente diferente a usted tomando la iniciativa por su propia carne de que Dios, yo voy a defender tu palabra, yo voy a ir a esa iglesia y voy a proclamar que todos están mal. Eso no va a funcionar, eso solo va a generar divisiones y peleas y conflictos. Pero si usted es humilde y tiene el amor como el fundamento de todo, y se prepara en conocimiento y estudio, entonces Dios dice, tú eres un obrero que va a poder hacer la obra que yo necesito que se haga en las iglesias. Yo te voy a usar a ti. Y empieza la gente. Él empieza a mandarte gente y tú empiezas a hablarle. Vuelvo e insisto que si no van a estudiar y no van a como que adquirirse conocimiento, pues no se metan en esos debates, porque simplemente va a ser una pelea de lado y lado y van a ir en círculos y no van a llegar a nada. Entonces, si realmente quiere que Dios te use para cambios en la iglesia, prepárense, estudien, conozcan estos argumentos y no entren en conflictos, 0 conflictos. Si una persona te empieza a acusar y decir que eres un hereje o que estás tratando de alcanzar la justificación con tus obras y ser salvo por obras, entonces mira, termina esa pelea antes de que comience. Simplemente dígale, no, es que las leyes y el Torah no es para salvación eterna. Y listo, cambia de tema. Si más adelante esa misma persona llega a usted más calmado y te pregunta, ok, bueno, explícame de qué trata todo eso. Si ya tú notas que la persona está más abierta a escucharte,
pues entonces háblale de la ley, háblale de por qué estás practicando la ley, observando Torah y todas esas cosas. Y no tiene que ser para convencer a la persona, no trata de convencer, sino más bien el Espíritu Santo es quien convence. Tu parte en todo eso es de dar un buen argumento, un argumento sólido, inteligente, racional, que tenga sentido. Esa es tu parte. Pero para eso se necesita de estudiar y conocer bien la palabra. No trate de convencer, simplemente ofrézcale a esa persona para que esa persona pueda considerarlo, analizarlo y listo. Después, en su cuarto por la noche, cuando estás a solas, ore por esa persona. Ore para que Dios haga los cambios y la convicción necesaria en la mente y corazón de esa persona. Entonces, haz tu parte, pero no se intrometa en la parte de Dios, que es convencer. Tú no convences, tú presentas, tú argumentas, tú hablas de una forma racional e inteligente. Y la última recomendación que quiero hacer es que lean toda la Biblia. Es impresionante que en las iglesias, en la comunidad cristiana, es impresionante la cantidad de gente que no han leído toda la Biblia. La Biblia es para leerse. Si no la entienden, no importa, simplemente léanlo todo. Es importante que tengan como toda esa estructura inicial en su cabeza para poder usarlo como referencia más adelante en sus estudios. Y claro, está mi canal aquí en YouTube, donde yo tengo pues muchos estudios de estos argumentos y cosas así. Para todos los conflictos de los versículos en cuanto al Nuevo Testamento, que supuestamente es en contra de la ley, tengo una serie que se llama Operación Sabbat. Es una serie de como 20 videos que explican todos esos versículos difíciles en el Nuevo Testamento acerca de la ley. Entonces eso como para entender mejor por qué la ley sigue vigente tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Y tengo otra miniserie que está en pleno proceso que se llama 613 Mandamientos o 10 o 2, donde ya esta serie trata de darle más balance a las cosas. Yo hablo de dos dimensiones, que toda la Biblia trata de dos dimensiones, de una dimensión espiritual y una material o terrenal. Y las iglesias cristianas básicamente están así, en cuanto a que están muy muy enfocados en las cosas espirituales debido al Nuevo Testamento, y poco enfocados en las cosas materiales o la ley o las obras. Entonces la serie de Operación Sabbat hace como esto, se enfoca mucho en las leyes y en las obras para explicar bien de qué trata todos los versículos en el Nuevo Testamento, pero deja como que muchas de las cosas espirituales en el aire. Entonces no hay mucho enfoque aquí y hay mucho enfoque acá. Entonces la serie 613 Mandamientos o 10 o 2 trata de como ya darle el balance correcto para ambas cosas, tanto ley, obras, cosas terrenales, como las cosas espirituales y la gracia, y darle ese balance correcto. Y hay otra miniserie o serie que se llama Análisis de Apocalipsis, que pronto comenzaré otra vez a retomar con esta serie. Análisis de Apocalipsis trata de cómo implementar la ley correctamente, porque muchos creen que implementar la ley trata de irse al judaísmo, y muchos terminan yéndose al judaísmo, pero no trata de eso, porque no hay que olvidarnos de ese balance, de la gracia, de lo espiritual. Entonces es como seguir la ley de una forma balanceada y más correcta, por decirlo de cierta forma. Y bueno, ese es mi testimonio. Espero que tenga sentido, que les sea útil, y espero que reflexionen sobre cómo están haciendo y ejecutando estas cosas en sus vidas. Entonces recuerden lo fundamental, lo espiritual, y luego lo material y lo terrenal. Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Chao.